Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. Y el tema en el día de hoy es misiones. Ese es el tema, misiones. Y por la gracia del Señor, ¿verdad? Nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Glenview, sostiene 410 misioneros. 410 misioneros que por la gracia del Señor reciben un ingreso mensual de esta iglesia. Y usted dice, 410, sí, 410, escuchó bien. Y damos gracias a Dios por el corazón misionero que ha depositado en la iglesia. Porque eso no es un asunto de algunos, sino Dios mismo poniendo ese corazón en la iglesia. Y no solamente tener sostener estos misioneros, ¿verdad? Que es un compromiso vitalicio de si está en el ministerio. No solamente eso, sino que como ustedes pueden ver, también hacemos proyectos especiales, como estamos ahora en Pakistán, con lo de las Biblias, que Pakistán es el país número 7 en el ranking de persecución cristiana en el mundo, el número 7. Y allí, ¿verdad?, queremos enviar estas Biblias. Son perseguidos los cristianos, son perseguidas las iglesias. Allí lo que predomina en ambos países, tanto en Pakistán como en Marruecos, es el Islam, ¿verdad? Y los que son, ¿verdad?, radicales, inclusive puede haber familias que votan a su familia, a sus hijos, si le sirven al Señor, si le entregan su vida al Señor. De hecho, leía parte, ¿verdad?, de un testimonio de una mujer que su padre la tiró a la calle porque ella le entregó su vida a Cristo. ¿Verdad? Pues hasta ese punto, ¿verdad? No se puede predicar el evangelio como nosotros estamos acá y puede incluir, ¿verdad?, hasta la muerte, el nivel de persecución. Tanto ¿verdad?, en Pakistán, lo que le estoy presentando, como en Marruecos también. Así que damos gracias al Señor. La mayoría de estos misioneros están en la ventana 1040, ¿verdad? Que la mayoría de ellos están en esa franja desde África, cubre África, todos esos países, ¿verdad?, de parte de la India, China, toda esa franja la tenemos ahí. Y yo le iba a presentar algo, pero no lo pude pasar a los muchachos. Pero nada, les invito a estar en pie para leer en Hechos 1, del 6 al 8. Y en otras ocasiones hemos predicado, hemos hablado sobre este texto en la Escritura, pero hoy el énfasis es en las misiones, queremos verlo en las misiones. Y dice la palabra del Señor en Hechos 1:6 en adelante. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, preguntándole a Jesucristo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, ¿verdad? Aquí lo dice un poquito distinto. Dame el próximo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Aquí, fíjate, este versículo 6 dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaron, o sea, aquellos discípulos que estaban con el Señor, mira la pregunta que le hacen: ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? En otras palabras, ellos están pensando, o sea, Señor, ¿cuándo vamos otra vez a
a tener el control de todas las cosas? ¿Cuándo vamos a reinar aquí en la tierra? ¿Cuándo vamos a ser esa nación poderosa? Como cuando el rey David estaba ahí conquistando a todas las naciones, nadie podía estar por encima. ¿Cuándo regresamos a ese poder, Señor? Y vamos a mandar aquí y a repartir el bacalao. O sea, ese buen puertorriqueño, eso no lo dice aquí en ningún lado. ¿Cuándo? La respuesta del Señor: no os corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa es la respuesta del Señor. Ellos le piden algo para ellos y el Señor pide algo para afuera. Y recordaba al presidente de Global Commission Partners, Axel Lanause, en una ilustración sobre este texto, y él habla, ¿verdad?, la visión del pico versus la visión de la pala. Y decía él que en la visión del pico, ¿verdad?, están bueno, ¿cuántos han trabajado con un pico aquí? Vamos a ver, ¿cuántos han trabajado con un pico? ¿Cuántos alguna vez han tomado un pico en la mano? Por lo menos, ¿ok? Pero, mira, yo no se crean, yo he picoteado, vamos a poner así. Yo he picoteado, no se crean. Claro, hace tiempo ya los callos no se ven. Bueno, y pala, ¿cuántos han? También, ¿verdad? El pico, mira, ¿cómo es el pico? Tú tiras el pico y entonces tú para atrás, ¿verdad? Para ti, para alas así. Pero la pala es diferente. La pala es ¡pap! ¿Y cómo? Y para afuera. Entonces, él utiliza esa ilustración porque los discípulos aquí, como muchas veces nosotros, siempre estamos pensando en nosotros, en una visión terrenal. Esa visión terrenal es para nosotros, ¿verdad? ¿Cuándo nos vas a dar esto? ¿Cuándo vamos a tener esto? ¿Cuándo vas a restaurar el reino a Israel? O sea, ellos están pensando con una visión pico para adentro. Pero el Señor inmediatamente, no. Esto no es para nosotros. Lo que cuando reciban el poder va a ser para bendecir a las naciones, para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es para afuera, no es para ustedes. Es triste como hoy día, y siempre es inevitable mencionarlo en algún momento, hablar en contra del Evangelio de la Prosperidad, porque ese Evangelio de la Prosperidad totalmente egoísta, lo que pretende es establecer el reino de Dios aquí en la tierra, pero no en el sentido bíblico, sino en ese sentido que decían ellos, de tener poder y majestad. Y muchos cristianos están buscando eso. Cree que servirle al Señor es entonces recibir cosas y estar bien y no me voy a enfermar, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que nos enseña el Señor. Es la visión de la pala, no, es para afuera, para bendecir a los demás, no nosotros. El reino de Dios es mucho más grande que estas cuatro paredes. Así que el Señor claramente dice: ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo, pero ese poder es para ser testigos en el mundo entero, para que ustedes bendigan en el mundo entero. Lo primero que le dice, les habla de ese poder. La palabra en el original es dunamis, y es un poder sobrenatural. Es la implicación ahí, no es de nosotros. Para nosotros es imposible que una persona siquiera escuche el Evangelio. Es imposible en nuestras capacidades que una persona pueda rendir su vida, entregar su vida a Cristo arrepentido. Nosotros no podemos hacer eso. Ni pudiéramos ser testigos siquiera. Pero aquí el Señor dice: no, yo los voy a capacitar con el poder del Espíritu Santo, con ese dunamis, para que ustedes sean testigos. Y es lo que ha hecho el Señor. Porque todo cristiano ha recibido al Espíritu Santo en su vida. Dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso es parte de la transformación que ocurre en nosotros, ya somos distintos. Muchas veces cuando estamos nuevecitos en el Evangelio no lo entendemos.
Sí podemos ver que algo ha pasado, algo ha cambiado, que las cosas que no nos gustaban del Señor ahora nos gustan, y que las cosas que ofenden a Dios, algo pasa que uno sabe que está mal. Antes no estaba eso. Uno puede entender las cosas del Señor, es parte de la obra del Espíritu Santo, porque como Jesucristo prometió en ese mismo capítulo 1, y más adelante llegó, el Espíritu Santo comienza su ministerio en la iglesia para capacitarnos. Nosotros no estamos solos. Es el Señor. No hemos sido llamados a presentar el Evangelio, pero es con el poder del Señor, y es el Señor el que toca las vidas. Habla de la palabra testigos. Reciben poder para ser testigos. La palabra testigos, yo sé que ustedes han escuchado esto, los que llevan tiempo en el Señor, pero aquí hay gente nueva y hay que seguir predicando sobre esto y hablándoles sobre esto. Esa palabra testigos en el original es la palabra mártir, que la implicación, ¿verdad?, es que seremos, cuando dice ahí testigos, implica que seremos mártires. Van a recibir el Espíritu Santo para ser mártires. Claro, es posible que a nosotros, bueno, no sabemos, ¿verdad?, cómo va la cosa, no nos maten a lo mejor. Pero lo que está implicado es que siempre va a haber un costo. Y es que nosotros como iglesia, el mundo no nos va a querer, no nos va a querer. Porque el mensaje de Jesucristo es contrario a lo que el mundo postula. Porque el mundo es una marioneta de Satanás y de sus preceptos y de su moralidad decadente y degradada. Y la iglesia tiene otro mensaje totalmente contrario. Por eso es que somos una contracultura. No le vamos a gustar. Así que si cuando nosotros predicamos el Evangelio y decimos quién le quiere entregar su vida a Cristo, te estamos diciendo vas a tener que padecer por Cristo. Tus compañeros no te van a querer, no les va a gustar lo que tienes que decir. No les va a gustar que tú no quieras participar de sus obras infructuosas. Esa es la diferencia de los hijos de Dios. Hay un precio. Y la palabra es tan clara con eso. Y vemos en la palabra que cuando entendemos lo que implica ese precio, y lo que implica seguir al Señor, y lo que implica ese gran tesoro que es Cristo, es un privilegio realmente padecer por el Señor. Que Dios nos ayude a serle fiel. Amén. Porque no estamos diciendo que aquí están los que, como Pedro dijo, Señor, yo no te voy a negar nada más. No, aquí están los que le piden al Señor que le podamos ser fiel siempre. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa traducción de la Reina Valera del 60 se queda corta. Se queda corta. Porque vamos a ver una traducción más fiel al original en la Nueva Versión Internacional. Ese mismo versículo 8. Yo no sé si lo tenemos por ahí, que lo podamos presentar. Si no, escúchenlo aquí. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Ahora, aquí es donde cambia. Dice, serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Porque en la versión del 60, pues será testigo en, pero aquí dice tanto en, o sea, está implicado en el texto que tenemos que ser testigos en todos esos lugares. Tanto en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y para ponerlo en nuestro contexto geográfico, podríamos decir que Jerusalén, nuestra Jerusalén es ¿qué? Ponce. Ponce es Ponce y lo demás es bendición. Cuidado. Nuestra Jerusalén es Ponce. Nuestra Judea posiblemente nos podemos referir a Puerto Rico. Nuestra Samaria, pues quizás era Centroamérica, Latinoamérica, ¿verdad? Y hasta los confines de la tierra, pues incluye todo. Así que no es en uno o en otro, sino que a la iglesia lo que el Señor le está diciendo, tú tienes que estar presente en todo eso. En el interlineal
Ese yo creo que yo no sé si yo lo envié tampoco, ¿verdad? Pero en el interlineal lo dice así. No lo tenemos allá, no, ahí, ese mismo. Ok, mira aquí. Esto es un interlineal, es una traducción literal, formal literal, palabra por palabra. Este es el de Francisco La Cueva, que es muy bueno, yo lo uso mucho. Y ahí usted ve el griego y entonces ve la traducción de cada palabra. Entonces dice, versículo 8, estamos en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el Santo Espíritu sobre vosotros y seréis de mí testigos en no solo, y ven aquí, o sea, que cómo te los une todo, Jerusalén, sino en toda la Judea y Samaria también, y hasta lo último de la tierra. Así que interesante, ¿verdad? Ver cómo es todos estos lugares, la iglesia es llamada a ser testigo. Cuando decimos ser testigo, estamos hablando de evangelizar, de hacer misiones. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿todos somos llamados a predicar el evangelio? ¿Todo cristiano es llamado a predicar el evangelio? Sí. O sea que todos son llamados a evangelizar. ¿Todos son llamados a ser misioneros? Sí, es lo mismo. O sea, tenemos una misión que es evangelizar. Así que les pregunto, ¿todos somos llamados a ser misioneros? Sí. Ok, sí. Claro, en el carácter personal, algunos impactarán solamente en Jerusalén, otros en Jerusalén y Judea, otros hasta Samaria y otros hasta los confines de la tierra. Pero todos somos misioneros, porque todos tenemos, ¿verdad?, que llevar ese evangelio a toda criatura donde nosotros nos encontremos. Ese es el llamado. Así que todo cristiano es un misionero. La Biblia nunca da opción y nunca nos presenta como que el llevar el evangelio, que es parte de nuestra misión, que es para un grupo nada más, o para unas personas nada más, es para todos los creyentes. Vamos a leer Mateo 28 del 19 en adelante, que ya lo conocemos, y dice la palabra, y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las, ¿verdad?, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es, ¿verdad?, parte de esa gran comisión, es parte de la misión que tenemos de evangelizar. Es que pensamos en misión y no, tiene que ser solamente lejos. No, aquí tú estás en una misión, tú eres un misionero del Señor. Si tú eres un creyente, todo creyente, este mandato se le ha dado a todo creyente. En 1 de Pedro 2:9 lo reafirma con palabras distintas. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Obviamente está hablando de cristianos. ¿Y con qué propósito fueron escogidos? Mira, para que anunciéis que las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Marcos 16:15 también el Señor dijo lo siguiente, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Eso fue para un grupo nada más o para toda la iglesia? Para toda la iglesia. ¿Tú le entregaste tu vida al Señor? Si le entregaste tu vida al Señor, tú eres iglesia. Así que ese versículo es para ti. Tú eres un misionero del Señor. Es un error pensar que Dios nos ha llamado a todos también a ser misioneros en el extranjero. Esto yo lo he escuchado. De hecho, aquí empezamos una vez a estudiar un libro, un discipulado que abarcaba las misiones y presentaba esta visión que no es la que presenta la Biblia. Como que todo cristiano, entonces, la implicación a ser misionero es que todos tienen que ir al extranjero. Y eso no es lo que vemos en la palabra. Dios no llamó a todo el mundo a salir a Judea, a Samaria, ¿verdad?, a los confines de la tierra, no. Nosotros vemos a algunos de los apóstoles, como Jacobo, por ejemplo, algunos de los discípulos del Señor en ese primer siglo, que se quedaron allí en la iglesia de Jerusalén. Ellos no fueron hasta los confines de la tierra. Estaban allí trabajando con la iglesia del Señor.
Así que no fue un llamado para todo el mundo, y a veces se presenta de esta manera, y a veces nuestros jóvenes creen que si no han sido llamados al extranjero, pues no están siendo misioneros, no están cumpliendo la palabra del Señor, pero no es así, ¿verdad? En el caso de Pablo, Pablo recibió un llamado específico para él, para entonces ir entonces, ¿verdad? Y a otras tierras, ¿verdad? Y en el caso de él, ¿verdad? Predicarle a los gentiles, como dice la Escritura. Encontré en Coalición por el Evangelio a Elliot Clark, que está citando a este hombre que se llama Hasselgrave. Y con este tema me gustó lo que dijo, porque está diciendo lo mismo que estamos diciendo aquí. Escucha bien, dijo: no todos estamos llamados a ser misioneros en el extranjero. De hecho, este llamamiento general a las armas, dice él, es un fenómeno relativamente reciente y está notablemente ausente de las páginas de la Escritura. Según él, todos los misioneros del Nuevo Testamento fueron reclutados personalmente por Cristo, sus apóstoles y sus representantes, o por las iglesias dirigidas por el Espíritu Santo. En otras palabras, ese llamado misionero hacia el extranjero, fuera de tu Jerusalén, fue un llamado específico. Y Dios puede hacer eso. Dios sigue siendo soberano. Él es el que llama. Pero el llamado general a la iglesia es participar, ¿verdad?, realmente en todo, comenzando desde tu Jerusalén. Vamos a ver, porque en el carácter personal estamos diciendo que Dios no llama a todos los cristianos a tener que irse para China y para la India ahora, o Pakistán o Marruecos. No, Dios lo puede hacer y lo sigue haciendo porque Él es soberano. Él puede hacerlo. Él puede llamar a alguien cuando Él quiera. Y cuando Dios llame, pues Dios va obviamente a respaldar ese llamado misionero a donde quiera que sea. Y cuando Dios llama, pues tú ves el respaldo de Dios sobre esa vida, el respaldo en sus dones, pero no son personas tampoco llaneros solitarios, que los hay por ahí, sino que cuando Dios llama, la iglesia tuya, la iglesia local es la que te envía. La iglesia reconoce ese llamado, respalda ese llamado. Tus líderes y tus pastores reconocen ese llamado. Ese es el orden que nosotros vemos en la Escritura. Por ahí uno ha visto otra cosa, que la misma gente se llama a sí misma, que no cuenta con el respaldo de su iglesia ni nada. Son realmente islas, y eso no es sustentado, ¿verdad?, por la Escritura, esa manera. Vemos que cómo eran escogidos por la iglesia en el libro de los Hechos, por los líderes, ¿verdad?, imponían sus manos, tenían unos criterios y entonces eran enviados cuando Dios llama. Y esto es importante, ¿verdad?, porque hemos visto personas que no se sujetan a la iglesia, no rinden cuentas a ninguna iglesia, están por la libre y se pasan, ¿verdad?, viajando el mundo, vacacionando, porque tampoco estamos hablando de ministerios que permanezcan, sino simplemente de un muy poco alcance, que vamos a hablar sobre eso más adelante. Ahora, no podemos obviar a la misma vez que hay un llamado a la iglesia, yo no en el carácter personal, sino la iglesia del Señor, a involucrarnos en las misiones a todos los niveles y en todos los lugares. Así que nosotros tenemos que ver de qué manera a nosotros como iglesia Dios nos está llamando y nosotros podamos cumplir con esa visión misionera a evangelizar no solamente Jerusalén, sino hasta los confines de la tierra, como dice la palabra. Mateo 24:14, que este capítulo el Señor está hablando de los tiempos finales. Mira lo que dice. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vendrá el fin. ¿Cuántos quieren que el Señor venga? Amén. Qué bueno que hay como 60 que quieren. ¿Cuántos quieren que el Señor regrese por su iglesia? Que sabe que no hay nada mejor. Se me salió hasta el micrófono. Amén, queremos que el Señor venga. No va a venir hasta que se predique en todas las naciones. Así que nosotros no podemos estar comoditos en este cantito sin ver qué Dios quiere y está haciendo en el mundo.
¿Y cómo nosotros podemos entonces, desde aquí, desde nuestra Jerusalén, impactar el mundo? Y que una persona llamada va a estar dispuesta a hacer lo que tenga que hacer, no importa las necesidades, porque así es el Señor. Es triste cuando uno ve que alguien quiere irse de misionero a un lugar, pero lo que está pidiendo y el estatus, el estilo de vida que va a vivir en esos lugares es de un rico, de un rey. Eso pasa. Por eso nosotros apoyamos las misiones autóctonas y nativas, que les estaré hablando en breve sobre eso. Porque cómo se pretende con un montón de limitaciones ir a evangelizar hasta los confines de la tierra, pero tú no te puedes ni mezclar, ni siquiera hablas el idioma. No, pero pastor, es que eso no importa, hay que, todo el mundo, hay que hacerlo, todo el mundo debe que ir, ¿de verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra. Romanos 15, 17, vemos un ejemplo del apóstol Pablo. Dice aquí, Romanos 15, 17 en adelante: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¡Qué hermoso! Y parte de este mensaje es para la iglesia, para ustedes, amados hermanos míos. Mira lo que dice el apóstol Pablo: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, todos los lugares que están cerca de mí, todo lo que se me ha puesto. La pregunta es, ¿y tú? ¿Y yo? En la visión misionera que Dios nos ha dado como iglesia, nos esforzamos principalmente, aunque no absolutamente, pero principalmente en llevar el Evangelio en aquellos lugares donde no se ha predicado el Evangelio o donde se ha predicado muy poco. En esos lugares se le llama las naciones no alcanzadas. Y nosotros como iglesia, al igual que Pablo, estamos interesados en que el Evangelio sea llevado a esas naciones no alcanzadas en el mundo. Y sabemos que el Señor vendrá cuando sea predicado el Evangelio a toda nación. Cuando nosotros vemos en la Escritura la palabra nación que usa Jesucristo, nosotros pensamos que es el equivalente a países. Naciones, países. No tiene que ver. No tiene que ver. La definición que nosotros tenemos de los países, ¿verdad? Es otra. Y estos límites territoriales, geográficos, políticos, a través de la historia, nada tienen que ver con la palabra nación en la Biblia. Cuando el Señor decía, id pues y haced discípulos a todas las naciones, lo que Él estaba diciendo es, vayan y hagan discípulos en todos los etnos. Esa es la palabra. Y etnos, que es la palabra que se traduce para naciones en la Biblia, lo que implica es que son grupos de personas con lenguaje común, con sus propias culturas, grupos etnolingüísticos. Eso es una nación según la Biblia. En la India, por ejemplo, que es un país, pero la India tiene, yo realmente no tengo ese dato aquí, pero seguramente, si no cientos, miles de naciones. Porque son grupos etnolingüísticos que se diferencian con su propia lengua, su propia cultura, y eso es una nación bíblicamente hablando. Y es a eso que se refiere cuando la Biblia habla de naciones. Y eso es importante porque si tú piensas en las naciones en términos de países, tú puedes ser que llegues a la conclusión, bueno, ya la mayoría de los países se ha evangelizado. Y está muy lejos de la verdad. Global Commission Partners, que es una de las entidades que nosotros utilizamos, entidades misioneras para sostener estos misioneros, también estamos con Christian Aid Missions y tenemos también misioneros de manera directa. Pero en Global Commission Partners tienen unas estadísticas bien importantes. Hay, como les dije, unos 200 países alrededor del mundo aproximadamente. Pero tú quieres saber cuántos
grupos etnolingüísticos hay en el mundo? ¿Cuántas naciones según en la Biblia hay en el mundo? 10,000 naciones. ¿Y tú quieres saber cuántas de esas 10,000 naciones son naciones no alcanzadas, que nunca han escuchado el Evangelio, que no tienen Biblia en su idioma? 4,000. 4,000 naciones que no han sido alcanzadas, que nunca han escuchado o apenas han escuchado el nombre del Señor Jesucristo. Ellos realizaron un estudio interesante para los 8 billones de habitantes aproximadamente que hay en el mundo. Y ellos dividieron en 3 grupos los habitantes del mundo. En grupo C, grupo B, grupo A, fueron al revés. Pero es importante porque uno tiene que preguntarse, espérate, Señor, ¿cómo podemos ser eficientes, efectivos en llevar la gran comisión? ¿Qué tenemos que ver, Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Ayúdanos, Padre. Guíanos, Señor. Y es importante estos números. Mira, el grupo C representa el 33% de la población del mundo. Y ese 33%, ese grupo C, se identifican como cristianos. Profesan la fe cristiana. Lo primero que tenemos que decir, que no quiere eso decir que ese 33% son personas nacidas de nuevo, son verdaderos cristianos. Porque muchos de ellos son cristianos porque practican el cristianismo, la religión. Pero nosotros sabemos que si una persona no le ha entregado su vida a Cristo, no ha nacido de nuevo, ¿es esa persona cristiana? Les pregunto. ¿Es cristiana esa persona? No. ¿Es un hijo de Dios una persona que no le ha entregado su vida a Cristo, que no ha nacido de nuevo? No. El Señor habló de eso con Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. El apóstol Juan dijo, los que les recibieron, los que creen en su nombre, esos entonces les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes qué es importante entender esto? Porque aunque hay un 33% que se identifican como cristianos, pues no todos lo son. Okay. El grupo B es un poquito más grande y es un 38% de la población del mundo. Okay. Ya tenemos ahí 71% del mundo de la población, pero este 38% son aquellos que tienen acceso al Evangelio, pero han decidido que no quieren seguir a Jesús, pero tienen Biblias disponibles, tienen iglesias en sus comunidades, tienen amigos posiblemente cristianos, pero ellos han decidido, pues mira, no queremos servir al Señor. Estamos hablando ahí de un 38%. Y el último grupo, el grupo A, está constituido por un 29% de la población del mundo. Un poquito más de una cuarta parte, ¿verdad? De uno de cuatro personas en la tierra, nunca han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio acerca de Jesús. 29% en el mundo aproximadamente no han escuchado el Evangelio del Señor. Esas son las naciones no alcanzadas. No tienen acceso a iglesias, no tienen Biblias. Muy pocos creyentes y generalmente una grande persecución también. Ese es el grupo. Así que así está compuesto. Estamos claros, ahora un 33% se identifica como cristiano, un 38% no quiere saber del cristianismo, pero tiene acceso, tienen iglesias, no les interesa, y un 29% nunca han escuchado, no han alcanzado. Ahora vamos a ver, esa es la realidad que nos presentan. Vamos a ver la distribución de los recursos en términos económicos para atender estas situaciones. En términos de finanzas, el grupo C, ¿verdad?, que son los llamados cristianos, ganan 42 trillones de dólares. Pero de esos 42 trillones de dólares, solo dan 700 billones a las causas cristianas. Pero de esos 700 billones que se da a las causas cristianas en estos países, ¿verdad?, cristianos, estas naciones cristianas, solo 45 billones son dados específicamente para misiones. Así que esto representa solo un 6%.
Y si vemos, en otras palabras, por cada $100 que hace un cristiano, 12 centavos es que van entonces a misiones. Solo el 6%. El problema es cómo esta pequeña porción está distribuida, ¿verdad? Miren esto, esta pequeña porción, de los 43 trillones, solamente 700 billones, de los 700 billones, solo 45 billones para lo que tiene que ver con ministerios misioneros. Esto es en el grupo C. Dice, de estos 45 billones dados a misiones, 39 billones van al grupo C. O sea que el 87% del dinero va a donde están países llenos de iglesias, de recursos cristianos, de Biblia. El 87% del dinero misionero va ahí. El 12%, que son 5.4 billones, el 12% va al grupo B, que son, ¿verdad?, esas naciones que tienen el acceso al evangelio, no les interesa para nada. Pues ahí estamos hablando que el 12% del dinero va a esos grupos. Entonces, el grupo A, que son donde están las naciones no alcanzadas, solo reciben, aquí, ¿verdad? Me imagino que por lo que estamos hablando, entre 1 o 2% del dinero de misiones es lo que reciben para los grupos no alcanzados. Imagínense $1, 87 centavos van a donde hay un montón de iglesias, Biblia, esto, ¿verdad? 12 centavos va entonces a donde también tienen acceso al evangelio y esto y lo otro, y por lo menos aquí, claro, no nos cuadra el 100, pero 1 o 2% entonces solamente para los lugares donde nunca han escuchado el evangelio. Menos del 2% del dinero para esos ministerios. Ellos dan una nota aquí, dice que, para ponernos en perspectiva, anualmente los norteamericanos, y nosotros somos parte de eso, gastan más dinero en disfraces de Halloween para sus mascotas de lo que se envía a los grupos de personas no alcanzados. Dice Global Commission Partners. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿No hay un problema ahí? Por eso nosotros como iglesia hemos visto la urgencia, la necesidad de trabajar con las naciones no alcanzadas. Y estamos trabajando con nuestra Jerusalén, y tenemos que trabajar con nuestra Judea, con nuestra Samaria, pero también hasta los confines de la tierra. Con todo tenemos que trabajar. Todos aquí somos misioneros. Posiblemente el Señor no te llame a ti a ir a la India, a ir a Marruecos, pero tú eres un misionero aquí. Y la gran comisión es para ti. Dios puede llamarte, un llamado privado, personal, que la iglesia tiene que respaldar, si Dios te llama. Pero en términos generales, la responsabilidad de cumplir con llevar el evangelio en todos esos lugares hasta los confines de la tierra, ya no es un carácter personal, sino como iglesia. Por eso nosotros como iglesia, como congregación, la Iglesia Bautista de Glenview y cualquier iglesia, no se puede olvidar del mundo. No podemos decir, nosotros es cuestión de aquí las paredes de Ponce. Aquí es que nosotros evangelizamos Puerto Rico. No nos podemos quedar ahí, porque no es eso lo que dice la Escritura. Así que como iglesia tenemos que ver qué Dios quiere. Damos gracias al Señor por lo que Dios ha hecho. ¿Ustedes dan gracias al Señor? ¿Tú sabes lo que es que podamos sostener 410 misioneros? Que estemos impactando a más de 40 naciones en el mundo. Por la gracia de Dios, en la mayoría de ellos en la ventana 1040. Eso es una bendición, nos gozamos, nos alegramos. Pero no hemos llegado. ¿Por qué no hemos llegado? ¿Ustedes escucharon la trompeta? No. ¿Yo no he escuchado la trompeta? Así que no hemos terminado. Tenemos que seguir. Y por estadística hay 4,000 naciones que nunca han escuchado el evangelio. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí es que nosotros vemos la provisión que Dios ha hecho de nosotros como iglesia poder apoyar otros ministerios para la gloria del Señor. No podemos olvidarnos de la gran comisión. Y vemos cómo hay gente, mira, que está ahí dispuesta a evangelizar 24/7 con una cantidad ínfima de dinero.
Esos hermanos en Cristo van a estar evangelizando 24/7 con una pasión tremenda, sin ninguna limitación de idioma, de cultura, de comida. Yo estuve en la India, yo estuve en Nepal. Yo no sé qué le pasa a mis hermanos de esos lugares. La comida uno no se la puede comer. Huele rica, sabe rica, pero el pique es tan exageradamente que tú no puedes comerte la comida del pique. Y estos cachetes les gusta todo, o sea, que usted, o sea, y no había manera. Y el lenguaje y la cultura. Y estos hermanos nuestros están allí para llevar el mensaje del Evangelio. Y nosotros que estamos en el grupo C, tenemos la capacidad económica de bendecir a toda esa gente. Sin descuidar nosotros también ser testigos mientras caminamos en nuestra Jerusalén o Judea o Samaria, donde Dios nos lleve. Pero podemos involucrarnos en todas las misiones como Dios ha dicho, a través de esa ayuda a esos hermanos que están dispuestos y no tienen los recursos económicos. Y cuando yo veo toda esa necesidad y anhelamos que Cristo regrese por la iglesia, y yo veo, es que quiero que estén, para que ustedes entiendan nuestra visión misionera. Yo sé que la mayoría lo entiende, pero la reafirmamos. Cuando yo veo tanta necesidad y yo veo lo que llamamos los viajes románticos misioneros, es una contradicción para mí, me choca. Pastor, ¿qué es eso de los viajes románticos misioneros? Esos viajes que se hacen para ir una semana, un viaje misionero, vamos una semana, se gastan un promedio de $2,000 por persona. En Estados Unidos es típico, y aquí también en Puerto Rico, esos viajes misioneros donde van muchísimos jóvenes y personas adultas para una semana. Vamos a calcular esto. Imagínate $2,000 por persona en un viaje de una semana a un lugar que ya hay iglesias, se ha predicado acerca del Evangelio. No es que siempre haya que seguir, ¿verdad? Pero para ponernos en contexto, donde no conoces el idioma, no conoces la cultura. Imagínate un grupo de 20 jóvenes para una semana que lo que van es a hacer turismo. Y se gastan $40,000 en una semana. ¿Cuál ustedes creen que es el impacto a largo plazo de esas misiones? Muy poco. Mira, para Dios nada es imposible. Yo no sé. Pero veamos la realidad. ¿Qué impacto? ¿Qué impacto se puede hacer en Marruecos en una semana? ¿Qué impacto se puede hacer en Nepal? ¿Qué impacto se puede hacer en Bangladesh? Claro, no te van a dejar entrar a Bangladesh a evangelizar. Eso es otra limitación. Hay países que no permiten que grupos cristianos entren a evangelizar. ¿Y qué va a pasar? 20 jóvenes, $2,000 por cabeza, $40,000 en una semana. Pero mira esto, lo que se puede hacer trabajando con los misioneros nativos y autóctonos de países que son nuestros hermanos. Con $40,000 podríamos tener 67 misioneros evangelizando. ¿Tú sabes cuánto tiempo? Todo un año. No una semana, 52 semanas. Se podrían sostener 4 misioneros nativos por más de 16 años. Siguiendo el ejemplo de los 20 misioneros, con 20 misioneros nativos se podrían sostener, se podrían sostener con esa misma cantidad de dinero 20 misioneros por más de 3 años. No una semana.
Pero para eso uno tiene que entender lo que dice la palabra, pero también tenemos que salirnos y tenemos que entrar en el corazón misionero de Dios, que no es un corazón que piensa en uno. Dios no es Bautista del Sur. A nosotros no nos importa en lo absoluto que sea Bautista del Sur. Es un cristiano, es un hijo de Dios, está dedicando su vida para evangelizar. Vamos a apoyarlo. No importa si no es Bautista del Sur. Nunca hemos preguntado eso. Pero hay lugares, tristemente hablando, que si no es de la denominación suya, no lo apoyan. ¿Dónde está eso en la Escritura? Gente que está dispuesta a arriesgar su vida por servir al Señor. Porque son países peligrosos, que matan a la gente. Nosotros vemos como iglesia, entonces podemos participar en nuestro compromiso para que otros, claro, no vamos a tener una retribución en Glenview. Las personas que le entreguen su vida al Señor y se conviertan no van a venir aquí. Pero es que eso es lo hermoso de esto y lo que le da gloria al Señor. No estamos pensando en el pico, estamos pensando en la pala. Para la gloria de Dios. Y que podamos derribar todas esas barreras denominacionales y para la gloria de Dios. Al Señor le encanta eso. Dios nos ha bendecido tanto. En los tiempos de la pandemia, cómo fui bendecido y edificado por muchos de ustedes, que no nos podíamos reunir, estamos en un lockdown. Y cómo me llamaban y cómo me escribían, preocupados por las misiones, por los misioneros. Pastor, pero ¿y el dinero? Y esos misioneros, no te preocupes. No se va a dejar ni uno sin recibir el dinero, su sustento. Pero me llamaban. Pero ¿y dónde nos podemos ver? ¿Y dónde damos los chavos? Y esto ¡qué bendición! Ese corazón misionero, que la gloria es para Dios. Porque eso es una obra sobrenatural. Lo natural es que, mira, un billete de 20, ¿dónde lo queremos? En el bolsillo, para afuera ni por nada del mundo. Pero que haya ese corazón desprendido. ¡Qué bendición! ¿Y tú sabes qué ha pasado? Dios nos ha bendecido tanto. El pastor, pastor René, ustedes saben, en sus bromas y cómo expresa las cosas, él dice que porque es verdad, a veces pareciera que él bromeando le dice al concilio que cuando miramos para allá, el Señor levanta la alfombra y pone dinero ahí, porque no sabemos cómo. Claro, si me está escuchando por ahí algún charlatán de la prosperidad y piensa que esto es una fórmula para hacerse de dinero, se equivocó. Porque Dios conoce los corazones. Y si tú das para recibir, eso es avaricia, codicia, no hay bendición en eso. Pero si tú das para la gloria de Dios, Dios bendice esa iglesia. Para que siga, ¿qué? Bendiciendo. No es para que tengamos pisos de mármol, sillas de mármol, dientes de mármol. ¿Con la pala para dónde? Para afuera. No nos podemos olvidar de los confines de la tierra. No nos podemos olvidar de Samaria. No nos podemos olvidar de Judea y mucho menos de Jerusalén. Tenemos que estar involucrados. Tú eres un misionero. ¿Qué estás haciendo tú como misionero? En lo personal. ¿Qué estás haciendo tú como parte de una visión misionera que Dios le ha dado a la iglesia tuya, que es esta?
¿Cómo tú estás insertado en esa visión que Dios nos ha dado misionera? Así que aunque nos gozamos, también la palabra nos confronta, ¿verdad que sí? ¿Dónde estás tú? El pastor está dando ese mensaje para que nosotros demos. Como dicen por ahí, el Señor reprende al diablo. Aquí nosotros no vendemos nada por las calles. No pedimos dinero por ningún lado por ahí por las calles. Porque nosotros entendemos que la iglesia la sostiene el Señor a través de sus hijos en la iglesia local. Nosotros sabemos que la bendición está cuando uno da con alegría y con gozo. Y como ha dicho el pastor, y yo repito, porque soy su discípulo, si tú vas a dar y se te está saliendo un lagrimón, no des nada. Yo te voy a ayudar. No des nada. Dios no necesita tu dinero. La Iglesia Bautista de Greenview no necesita tu dinero, y los misioneros autóctonos y los países no alcanzados no necesitan tu dinero. Dios lo va a hacer con los que estén dispuestos a hacerlo para la gloria de Él solamente. Hemos visto la mano del Señor y queremos que siga así para su gloria. Amén. Solo le pido al Señor y te pido que reflexiones en tu vida. ¿Dónde tú estás dentro del plan? Tú como misionero local, y cómo estás tú insertado en la visión misionera de tu iglesia, donde Dios te ha puesto, y que somos responsables hasta los confines de la tierra. Pregunto si aquí hay alguien, ¿verdad?, que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Siempre me gusta hablarle un poquito del Evangelio cuando voy a hacer un llamado. Y esto es para ti si tú no le has entregado tu vida a Cristo nunca. Es posible que tú seas parte de ese grupo C que dice, bueno, yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Pero la Biblia dice que si tú no te has arrepentido de corazón y has entregado tu vida a Cristo, tú no eres un hijo de Dios. Y yo no te pregunto a ti si tú eres pecador o tú eres pecadora. Yo te digo a ti que tú eres pecador y tú eres pecadora porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y no hay posibilidad de tener comunión con Dios a menos que haya arrepentimiento y entrega en creer en el único camino de salvación que es Cristo. No hay nada mejor que servir al Señor. Eso es verdad también. Nada se compara a caminar con el Señor. Estábamos perdidos, sin fe, sin esperanza, sin Dios. ¿Cuántos de los que están aquí que le sirven al Señor, que son miembros de la iglesia, se encontraban sin fe, sin esperanza y sin Dios antes de conocer al Señor? Levanta tus manos, mira, porque ahí estábamos todos. Nos reíamos de las cosas del Señor, no queríamos comprometernos con Dios. Pero Dios puso su mirada. El Espíritu Santo nos habló, nos mostró nuestro pecado, nos dio vida y por su gracia pudimos arrepentirnos y entregar nuestra vida al Señor. Y Él es bueno y Él es fiel. Aleluya. Así que yo pregunto si aquí habrá alguien que reconoce su pecado, reconoce que solo hay un camino que es Cristo, cree en Él. Y hoy le dice, Señor, perdóname, ayúdame, rindo mi vida a ti. A veces uno no sabe ni la oración que hacer. Mira, mi oración fue bien loca. Señor, si tú eres real, cámbiame. Tócame, Señor. No importa la oración, pero si sabes que Dios te está llamando, que eres pecador, que eres pecadora, no hay otro camino, quieres rendir tu vida al Señor, levanta tu mano, queremos orar por ti. Si tú estás tomando esa decisión hoy, porque sabes que Dios te está llamando, no salgas de este lugar sin tomar esa decisión. Habrá alguien que levanta su mano y dice, perdóname, Señor. Dios les bendiga, señora.
Dios le bendiga. Dios le ama. Usted es especial para el Señor. Puede bajar su mano. Dios te ama. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te ama. ¿Habrá alguien más que dice, Señor, perdóname? A veces uno se asusta porque uno no... ¿Pero qué va a pasar? No te preocupes. Yo siempre digo, no te preocupes. Rinde tu vida de corazón y el Señor se encargará, Él te va a guiar. Y en lo que podamos ayudarte como iglesia, para eso estamos. ¿Habrá alguien más que hoy dice, Señor, perdóname, perdona mis pecados, creo en ti? Dios te bendiga, varón. Dios te ama. ¿Habrá alguien más que dice, Señor, perdóname? Yo le voy a pedir a estas vidas, nos gustaría orar por ellas. Si pueden venir por aquí, lo pueden acompañar. Si queremos orar, vamos a dar un aplauso al Señor. Yo sé que uno de momento hay, pero me da vergüenza. Que le dé vergüenza al diablo. Tú simplemente estás diciendo, Señor, ayúdame. Dios te bendiga, varón. Dios bendiga a la dama. Dios bendiga a la dama que viene por ahí. Puede venir. La vamos a esperar. El Señor conoce. Sí. Pueden mirar hacia acá, sí, mirar hacia acá. Vamos a pedir a la hermana que la acompañe. Y viene otra dama más que le pedimos que también la acompañe. Vamos a esperar a que ellas lleguen. Los demás orando, por favor. Si aquí hay alguna vida que ya es cristiano o cristiana, pero se alejó de los caminos del Señor y quiere reconciliar su vida con Cristo, venga también. Si hay alguno aquí que hoy quiere reconciliar su vida, se alejó de los caminos del Señor, ven porque queremos orar por ti. Padre, te damos gracias por este día. Señor, te pido, ¿verdad?, que cualquiera sea el llamado que tú estás haciendo a la iglesia con relación a las misiones, Señor, al llamado de las misiones en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a obedecer, a hacer lo que tú quieras, Señor, con nosotros, con cada uno de los hermanos, Señor, de la iglesia. No nos permita salir de aquí, Señor, sin ser confrontados. No permita, Señor, que nos olvidemos si tú nos has hecho un llamado con relación a las misiones. Y te damos gracias, Padre, por lo que has hecho con la iglesia. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz y a tu voluntad con relación a las misiones. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias por estas vidas que están aquí al frente también, Señor. Gracias por ellos. Tú conoces su necesidad, sus situaciones. Las presentamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.